Muy buenas noches, pastores, hermanos en Cristo. De nuevo con ustedes el pastor y doctor Alberto Morales para servirles. El tema de esta noche lleva como título 5 quejas del Señor a la iglesia de Laodicea. He seleccionado un pasaje clásico muy interesante que está en Apocalipsis 3, 14 al 22, que lo estaremos considerando con relación a las 5 quejas del Señor a esta iglesia. La pregunta que nos hacemos, en realidad, ¿qué es en sí una queja? ¿Qué era lo que el Señor sentía en su corazón con relación a esta iglesia? Bueno, una queja es una expresión de dolor, es sentir una pena en el alma, un sentimiento, es un reclamo de algo. Eso era precisamente lo que el Señor sentía por esta iglesia en Laodicea. Sentía dolor, sentía pena, sentía un sentimiento de dolor y reclamo para los que se llamaban hermanos en esta iglesia en Laodicea. Vamos a ver la primera queja del Señor. La primera queja del Señor es que esta iglesia que estaba en Laodicea no era caliente, no era una iglesia caliente ni era una iglesia fría, era una iglesia tibia. Vamos a hablar de la ciudad donde estaba esta iglesia. Esta iglesia estaba en esta ciudad de Laodicea que se encontraba a 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia, junto al río Lico, y pertenecía precisamente a Frigia, en el Asia Menor. Se dice que fue fundada por Antíoco II, allá por los años 261 al 246 antes de Cristo. Este hombre, Antíoco II, reconstruyó esta ciudad y en honor a su esposa, que se llamaba Laodice, le puso Laodicea. Esta ciudad linda y hermosa contaba con una red de tuberías, de cañerías, de aguas que venían de la importante ciudad de Hierápolis, que cuando llegaban precisamente a Laodicea, las aguas no eran ni frías ni eran calientes, sino eran aguas tibias. Y los transeúntes, las personas que llegaban a esa ciudad, que intentaban tomar esas aguas, les causaban vómito y tenían que vomitarla. O sea, tenían que vomitar esa agua porque no era saludable. El Señor le dijo a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la primera queja del Señor. Y les digo, ustedes son como esas aguas que provienen de Hierápolis, que no son ni frías ni calientes, sino tibias. Y el Señor dijo: no puedo soportar ese estado de frialdad, de tibieza, en ustedes. Ese estado de tibieza me es repulsivo. Ese estado de tibieza no lo puedo soportar. La pregunta es: ¿qué es ser tibio? Bueno, ser tibio es ser indiferente con el Señor, es tener el corazón partido, es estar claudicando entre dos pensamientos. Por ejemplo, el pueblo de Israel cayó en ese estado de indiferencia con el Señor
lo dice Primera de Reyes 18:21. Y nos dice que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero también lo dijo Josué. Josué también exhortó al pueblo por su indiferencia y les dijo: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, como sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él dijo estas palabras lindas y hermosas: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 14 al 15. Y sabe que es ser tibio, querido pastor y querido hermano. Ser tibio es vivir una vida cristiana mediocre. Muchos cristianos son como, yo he dicho que son como el murciélago. No son ni pájaro ni ratón. No son mundanos declarados, pero tampoco son cristianos declarados. Y ese estado de tibieza, hermano, se ha dejado sentir hoy en nuestros tiempos, en muchas iglesias, no en todas, en muchas personas llamadas cristianas, se ha dejado sentir por completo esa tibieza. Oraciones frías y muertas, están en los servicios mirando el reloj y bostezando. Visitan la casa de Dios cuando quieren. Diezman cuando quieren. Y lo hacen quejándose y de mala gana. Y otros no les gusta que le hablen del diezmo y ofrenda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son avaros. Son personas tacañas para Dios. No le hablan de Jesucristo a nadie. De nuestro Salvador y Redentor no le hablan a nadie. Y se avergüenzan que descubran en el trabajo que ellos son creyentes. En los días que se convoca ayuno en la iglesia, esas personas no los encuentra usted ahí. Mucho menos en los días de oración, no los encuentra usted ahí. Su participación en la iglesia es mínima, es muy poca. Participan de actividades mundanas a escondidas, donde nadie los mira, dándole rienda suelta a la carne. Y el estribillo que ellos tienen es: no hay que ser fanáticos en la vida cristiana. Eso no es cierto, hermano. Ese estado repulsivo a los ojos del Señor es nefasto. Es mejor ser frío o ser caliente y no tibio, dice el Señor. Usted no puede continuar así, hermano amado, amigo, hermano querido, usted que lleva el nombre de cristiano. Usted tiene que escoger hoy a quién quiere servir. No se puede servir a dos señores. Usted no le puede servir a Dios y estar sirviéndole al diablo y al mundo. Se dice que en la época de Alejandro el Grande, un hombre fue llevado ante su presencia para ser juzgado. Este hombre había violado las leyes del imperio y Alejandro le preguntó al culpable: ¿cómo te llamas? Y el reo contestó: Alejandro, al igual que usted. Entonces Alejandro el Grande le dijo: o cambias de actitud o te quitas ese nombre, porque es vergonzoso que lo lleves. Eso es lo que yo digo, hermano amado. Si usted dice que es seguidor de Cristo, si usted dice que es cristiano, oiga bien, y si no lo es, mejor quítese
ese nombre, porque es vergonzoso que lo lleve. O usted es cristiano o usted es mundano, pero no siga deshonrando a Cristo y deshonrando el cristianismo. La segunda queja del Señor es que esta iglesia de Laodicea, ¿sabe? Vamos a ver cuál es la segunda queja del Señor. Bueno, al Señor el reproche a esta iglesia era que una iglesia orgullosa. El Señor le reprocha ese orgullo espiritual o autosuficiencia religiosa o arrogancia. Eso dice Apocalipsis 3, 17 al 18. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es muy difícil, hermano pastor y hermano armado. Es difícil tratar de ayudar a un orgulloso y arrogante espiritual. ¿Sabe por qué el orgulloso dice, no tengo necesidad de nada ni de nadie? Yo puedo, yo soy suficiente. Los orgullosos espirituales todos lo saben. No se les puede exhortar porque ellos tienen mucha experiencia y siempre tienen la razón en todo. No se les puede llevar la contraria. Y les agrada darles órdenes al pastor, les gusta mirar los defectos de los líderes en la iglesia. Y si el pastor no se somete a ello, entonces ellos tratarán de quitarlo, o bien se van de la iglesia, o van a hacer una división en la iglesia local. Les agrada que la gente se someta a ellos, pero ellos no se someten a nadie. Muchas veces el orgulloso vive de experiencias pasadas, que yo fui esto, que en el pasado fui acá, pero eso fue en el pasado. ¿Qué es usted ahora? Esa es la pregunta interesante. A muchos orgullosos les gusta usar una cinta métrica para andar midiendo la espiritualidad de los hermanos en la iglesia local, pero ellos no se miden a sí mismos, ni tampoco miran la paja que tienen en sus ojos. Y el Señor les dice a los orgullosos y arrogantes espirituales lo siguiente: tú eres un desventurado y desdichado. Así le dice el Señor. Eres un miserable y menesteroso. En el griego es decir un mendigo. Compre oro refinado en fuego, le dice el Señor. Debes comprar ese oro refinado en fuego, símbolo de pureza y de disciplina. Estás desnudo. El Señor le dice, te quiero poner la ropa de mi justicia, las vestiduras blancas, porque la ropa de tu justicia da vergüenza, son trapos sucios de inmundicia, porque por obras nadie será justificado delante del Señor, solamente a través de la justicia de Cristo imputada al creyente. Porque el orgulloso se cree que todo lo puede. Yo sé, yo soy. Pero eso no es cierto. La tercera queja del Señor a esta iglesia es que esta iglesia padecía de miopía espiritual. No eran ciegos en absoluto. De otro modo, el colirio de nada les hubiera aprovechado. Más bien eran cortos de vista. Eran miopes. ¿Qué es la miopía? Bueno, la miopía en el sentido físico es un defecto óptico caracterizado por la falta de visión de objetos distantes. Yo creo que los que ellos tenían era una miopía con énfasis daltónico, de no poder distinguir muy bien los objetos distantes, o no poder diferenciar los colores. El color rojo lo ven verde y el verde lo ven rojo. Eso es peligroso para alguien que maneja con daltonismo. ¿Qué quiere decir esto en la parte espiritual? Bueno, que la persona no puede ver claramente su condición espiritual. Cree estar bien cuando en realidad está mal. No puede distinguir entre lo bueno y lo malo. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Despreciar a un hermano
para ellos, como tienen miopía, no es malo. Odiar a un hermano como tienen miopía no es malo. Desprestigiar a un hermano, a un pastor, a un ministro o a alguien en la iglesia no es malo, porque tienen miopía. Calumniar a un hermano, levantarle una calumnia a un hermano, para ellos no es malo, porque tienen miopía espiritual. Murmurar de un hermano no es malo, porque ellos tienen miopía espiritual. Juzgar a un hermano no es malo para ellos, porque tienen miopía espiritual. Guardar odio y rencor para muchos no es malo. Yo he encontrado gente que se odian dentro de la iglesia y están dentro de la iglesia y dicen que van al cielo, pero ¿cuál cielo? Da el cielo raso de la casa, porque tienen miopía espiritual. Mentir para ellos no es malo. Levantarse contra la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, para ellos no es malo. Dividir una iglesia para ellos no es malo. Ser avaro y tacaño para la obra de Dios no es malo. Mentir para recibir algún beneficio no es malo. Para ellos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y el Señor le dice a esta iglesia que unja sus ojos con colirio para que vea. Y yo quiero decirte, hermano, que solo cuando el Espíritu Santo unge nuestros ojos del alma, podemos ver nuestra miseria, como le sucedió al profeta Isaías, mencionado en el capítulo 6, 1 al 7, cuando contempló la hermosura de Jehová sentado en el trono y vio y se sintió frente a la santidad y dijo: ¡ay de mí, que soy inmundo de labios! La cuarta queja del Señor a esta iglesia es que habían perdido el celo por las cosas del Señor. La palabra celos en hebreo es kinha y en griego celos, que significa estar caliente, entrar en ebullición. Y Jesús, nuestro Salvador, sintió ese calor, que lo puso a hervir rápidamente cuando vio a los mercaderes que vendían en el templo, como dice Juan 2, 13 al 17. Él dijo: el celo por tu casa me consume. Sentir celo por las cosas del Señor, como lo tuvo Fines. ¿Sabe quién era Fines? Fines era el hijo de Eleazar, el nieto del sacerdote Aarón. Y dice que el Señor se había enojado contra Israel, porque ellos se habían corrompido con las mujeres de Moab. Comían las comidas sacrificadas de sus dioses y comenzaron a adorar a Baal, peor. Entonces dice que el celo de Jehová se encendió contra Israel. Y dice el relato que un israelita, oiga bien, se llevó a su alcoba a una mujer madianita a la vista de Moisés. Y Fines sintió celo por Jehová, tomó una lanza y los mató. Dice el relato sagrado en Números 25, 1 al 17. Que Dios se sintió complacido por lo que hizo Fines, por haber dado muerte a Zimri y a Cosbi. Y dijo Dios: Él ha hecho que se calme mi ira contra los israelitas, porque Él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Dile a Fines, le dijo el Señor, que yo hago un pacto de paz con él y le entrego el sacerdocio a él y a su descendencia, porque tuvo celo por mí. Dios, hermano amado y hermano pastor, Dios está entregando su autoridad en manos de hombres que sienten celo por el Señor. Hombres con celo por el Señor, por la apostasía que hoy se está dando hoy en día en las iglesias. La mundanalidad que se ha infiltrado en la iglesia. Hombres con figuras de cavernícolas, con pelos largos, con música sacrílega, profana, ocupando lugares sagrados, ministrando inmundicia al pueblo de Dios por medio de la música. ¿Dónde están los Fines de hoy que llamen a la santidad? Hombres
homosexuales con iglesias homosexuales? ¿Dónde están los fines hoy en día que sienten celo por la obra de Dios? Pastores uniendo en sagrado matrimonio a hombres con hombres. ¿Dónde están esos hombres con celo de Dios? Personas practicando toda clase de inmoralidad dentro de la congregación del Señor. Ministros que hacen cosas indebidas ocultamente donde nadie los mira. ¿Dónde están los fines que puedan decirle a esa persona que está mal? Traspáselo con la palabra, como lo hizo Fines, con la palabra de Dios. Coja la espada, que es la palabra de Dios, y comience a traspasar. Sienta un vivo celo por Jehová. No importa que lo odien, no importa que digan que usted es anticuado, no importa que digan que usted es puritano, no importa. Tome la palabra y traspase, porque la palabra es como espada de dos filos. Que sientan celo santo como lo sintió también Elías, el profeta. Cuando habían abandonado el pacto de Dios los hijos de Israel, en Primera de Reyes 19, 9 y al 10, él sintió celo por las cosas de Dios. Que podamos accionar movidos por el celo de Dios y podamos también sentir celo por aquellos creyentes que han sido arrastrados o están siendo arrastrados por falsos ministros con doctrinas de error, con doctrinas de demonios, como dice 2 de Corintios 11, 1 al 5. ¿Dónde están los fines hoy en día que toman la palabra de Dios y dicen la verdad? Le guste a quien le guste o no le guste, traspase con la palabra para la gloria. Sea un buen obrero que traza bien la palabra de verdad. La iglesia que espera al Señor debe ser celosa, como dice la palabra del Señor aquí en Tito 2, 1 al 15, celosa de buenas obras. Y la quinta queja del Señor a la iglesia de la Odisea es que eran sordos espiritualmente. Apocalipsis 3, 20 al 22. La cera del pecado había taponeado los oídos de ellos. Jesús estaba tocando a la puerta, pero ellos no le podían escuchar. Jesús quería entrar a las vidas, pero ellos no podían escuchar. Por el ruido mundanal no se podía escuchar la voz del Señor. Hoy en día se predican mensajes lindos, hombres de Dios que se meten en oración para llevar mensajes de poder a la iglesia, Dios hablando a su pueblo, pero nadie escucha. Todo sigue igual. No hay cambios en la vida de nadie. Todo mundo sigue igual. Ah, qué bonito estuvo el mensaje, pastor. No es asunto si estuvo bonito. Es asunto que Dios te habló a tu corazón y qué cambio vas a hacer en tu vida para la gloria de nuestro Señor. Le resbala a veces la palabra, como le resbala el agua al pato cuando se mete al agua y sale seco. Oír al Señor indica obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra, hermano amado. Juan 14, 21 al 23 lo dice muy claro. En estos últimos tiempos, en estos tiempos que vivimos, necesitamos cuando menos 5 cosas. Primero, vivir una vida ardiente en el Espíritu Santo, orando, leyendo la palabra de Dios con hambre, para que usted pueda crecer. Segundo, depender totalmente de Dios, depender totalmente de Jesús y no depender de nosotros y creer que nosotros podemos. Usted no puede, pero Dios sí puede actuar en usted y hacer un cambio. Tercero, permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, que unja nuestros ojos espirituales para ver nuestra condición
y no andar mirando la condición de otros y no poner nuestros ojos en otros, poniendo la mirada en otros. Mire su paja, mire qué tiene en sus ojos y qué tiene usted que despojarse. Y no ande usted midiendo a nadie. Mídase usted mismo, conságrese usted mismo a Dios y deje lo malo. Cuarto, en esta época de tanta apostasía y mundanalidad, podamos sentir un celo divino por Dios. Podamos sentir celo divino con Dios, celo según ciencia. No estamos hablando directamente de ser una persona que ande persiguiendo a la gente, no, Señor. Contra aquellas cosas que traen reproche a la obra del Señor, que traen vergüenza al cielo, que manchan el cielo, y los inconversos blasfeman contra los cristianos. Que podamos tener nuestros oídos afinados para escuchar la dulce voz del Señor y que podamos someternos a su palabra. Que Dios les bendiga en esta noche y que este mensaje quede en los corazones de las personas y que pueda surtir un cambio para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pido, oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo, que el Espíritu Santo arda en nuestras vidas y que podamos santificar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Que podamos depender únicamente de Jesús, quien dijo: sin mí nada podéis hacer, Señor. Y permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, que abran nuestros ojos espirituales para ver nuestra condición, nuestra indiferencia hacia ti, Señor, y podamos consagrar nuestros corazones. Que haya un movimiento de consagración, de despojo de lo malo. Como dice el apóstol Pablo, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a la manera que viviste en el mundo. Que en esta época de tanta apostasía, Señor, y mundanalidad, podamos sentir un celo divino para ti, Señor, contra todo aquello que trae reproche. Que podamos tener nuestros oídos afinados para escuchar la dulce voz del Señor que nos dice: hijo, sígueme, niégate a ti mismo y sígueme, porque tú eres mi discípulo. Que Dios te bendiga, hermano, y que este mensaje haya llegado a los corazones para la gloria de su santo nombre. Amén y amén.